La quinta sesión del curso 2 de Teología Sistemática. El día de hoy vamos a ver vamos a entrar ya a la Cristología. Hoy y mañana van a ser dos sesiones un poco difíciles, un poco pesaditas. Y bueno, vamos a poner mucha atención, vamos a mirar varios conceptos nuevos, creo que algunos nuevos, pero todo esto es con el tema de la Cristología. Las primeras 2 semanas cubrimos las cosas básicas, esenciales que tienen que ver con la antropología. Y el tema que va vinculado al de antropología es por sociología. Así es que esta semana y la semana siguiente vamos a estar cubriendo temas que tienen que ver con la obra de Jesucristo. Y el día de hoy, en la sesión del día de hoy, vamos a enmarcar la cristología dentro del concepto de la revelación. Entonces aquí por eso estamos titulando para nuestra sesión de hoy, Revelación progresiva y economía salvífica, la obra de Jesucristo. Em, Antes de comenzar, por supuesto, vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Te bendecimos, Padre nuestro, y te pedimos que nos acompañes en las actividades de este día, que bendigas a cada familia, a cada uno de los que estamos aquí conectados en esta sesión, que tú nos puedas acompañar a lo largo de este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, entonces vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Revelación progresiva y economía salvífica. Cuando hablamos de revelación progresiva, nos estamos refiriendo a un proceso que va de menos a más, un proceso que puede tener etapas, que puede tener pasos, pero que va creciendo, que va llegando, avanzando de lo poco a lo mucho, de lo menos a lo más. Y una cosa que se ha manejado ya desde hace varios años es que dentro de esa revelación progresiva, Jesucristo es, por supuesto, el punto más alto, el punto máximo de esa revelación. Quiere decir entonces que todas las ha venido haciendo y de las cuales hay registro en la Escritura, en la Biblia, pero todas esas cosas tienen como fin último llegar a ese punto de la encarnación de Jesucristo. Por eso es que algunos escritores del Nuevo Testamento dicen muy claramente que, por ejemplo, Hebreos, voy a citar Hebreos, que dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, ahora nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces quiere decir que hay una comunicación, hay una revelación que ha tenido múltiples manifestaciones, pero que dentro de esas múltiples manifestaciones hay una que resalta por su grado de excelencia y justamente es eh, Jesucristo. Muy bien, pues es lo que vamos a ver el día de hoy con los conceptos, por supuesto, que tienen que ver con la teología sistemática. Eh, dice aquí, dice la intervención de Dios en el mundo a través de los medios de gracia, que básicamente es la revelación. En teología sistemática se usa el concepto de medios de gracia para referirse a aquellas situaciones en el marco, en el horizonte de la revelación, para referirse a aquellas situaciones, aquellos eventos que han marcado puntos sobresalientes en esta comunicación que Dios tiene con el ser humano. Y aquí vamos a ver varias intermediaciones que estamos anotando las más sobresalientes, las que han marcado historia en la revelación bíblica. Y por supuesto, la primera de ellos, y que constituye la base de la fe israelita, y no solo la base de la fe israelita, pero también la nuestra,
en cuanto al punto de la creación. La creación, el sentido de la creación es para manifestar al Creador. En cada una de las intermediaciones ustedes ya están notando que hay un concepto, hay una palabra que se repite. Esto es manifestar, manifestación, manifestar. La manifestar ya de la teología, manifestar es justamente, tiene que ver con ese concepto de revelación. Manifestar es dar a conocer algo, obviamente dar a conocer algo que no se conocía, algo que por lo menos uno podía intuir, pero no tener una certeza de esa realidad. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones, que en la escritura, en el Antiguo Testamento, se refiere a esas manifestaciones como a través de figuras como la gloria de Jehová. Y cuando usa esa palabra de la manifestación de la gloria de Jehová, hay una palabra que resalta en el lenguaje bíblico, y me estoy refiriendo a la Shekinah. La Shekinah es una palabra hebrea, por supuesto, pero que se utiliza para describir esa manifestación sensible de la presencia de Dios. A veces esa manifestación sensible de la presencia de Dios va a tener muchas formas, pero una de ellas, que quizá sea la preferida de los escritores bíblicos en el Antiguo Testamento para referirse a esa presencia sensible de Dios, es a través de una nube densa, y dice sobre todo los escritos del Antiguo Testamento que se refieren a esa presencia de Dios en el tabernáculo, dicen que una nube densa se asentaba sobre el tabernáculo, y eso era, por supuesto, la presencia de Dios. Ah, ah, Van a ser la presencia de Dios en el mundo, el contacto de Dios, la comunicación de Dios en el mundo y con el hombre, por supuesto, tiene que ser a través de medios perceptibles, de medios que nosotros, los seres humanos, personas finitas, podamos entender, podamos trabajar y apreciar. Entonces, por eso es que dentro de las intermediaciones, eh, esto quiere decir que la revelación de Dios se tiene un contacto con el ser humano, pero a través de medios. Por eso la intermediación es a través de algo. Siempre hay un elemento que tiene ese papel, que juega un papel importante en las intermediaciones. Pero, repito, estas intermediaciones suelen conocerse en sistemática como los medios de gracia. Entonces, el primer punto estamos considerando que es la creación. ¿Cuál es el sentido de la creación en el contexto revelatorio? Bueno, es manifestar al creador, manifestar un creador y sus características. Después viene otro de los puntos esenciales en el proceso revelatorio, que es la elección. La elección es cuando Dios determina que un pueblo en específico ha de manifestarle a Él, ¿no? Y esto es una de las tareas que Israel a veces va a cumplir y a veces no, pero el asunto de la elección va a ser un elemento muy importante que va a guardar Israel en su memoria. Y de hecho, el aspecto de la elección va a configurar su sentido no solo de pueblo, pero también su sentido religioso, y los va a llevar a través de los siglos, a través del tiempo, en este sentido de ser el pueblo elegido. El concepto de elección es muy importante en la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento se va a aplicar al pueblo israelita, claro está, pero en el Nuevo Testamento, en la teología cristiana,
se va a manifestar en la iglesia. Si en el Antiguo Testamento el pueblo israelita era el pueblo elegido, ahora en la revelación cristiana, Nuevo Testamento, entonces la iglesia va a constituir también ese pueblo elegido para Dios. Pero preguntaríamos, y esto, ¿por qué elegir un pueblo? ¿Por qué determinar que un pueblo en específico sea el portador de esa presencia, de esa imagen, de esa comunicación, de esa voluntad divina? Bueno, si preguntáramos por qué Dios no eligió a los asirios, a los babilonios, que comparativamente, o a los mismos egipcios, ¿no? Que comparativamente eran pueblos superiores en todos los sentidos a pueblo israelita. Porque elige a la iglesia, o a esa comunidad que naciente que el propio pueblo, el propio escritor, el apóstol Pablo dice, pues no escogió, refiriéndose a la iglesia y tratando ah, pues de poner en su lugar a los creyentes que a veces habían perdido el piso porque eh, ellos pensaban, en el Nuevo Testamento tenemos esa crisis también. En el Nuevo Testamento tenemos una comunidad de fe que dice, bueno, ahora nosotros somos los elegidos y Dios ha desechado a Israel para elegirnos a nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pues fíjense ustedes, tengan cuidado, que no escogió Dios a lo mejor del mundo, sino a lo que necesitaba ser salvado. Entonces, ese sentido de elección divina no está en función del valor, en este caso, que pueda tener o el pueblo o la persona, sino está en función de la gracia divina, que es quien otorga su favor inmerecido a las personas, ¿no? Sea un israelita o sea un cristiano. Entonces, el punto de la elección, tenemos que em, tener muy claro ese concepto que es una elección de gracia, es una elección basada en la misericordia de Dios y no por méritos de la persona. Creo que, y en el Antiguo Testamento eso, Israel tuvo que batallar mucho porque su orgullo por momentos su orgullo llegó a crecer mucho, ¿no? Ah, es que Dios me eligió porque yo soy alguien muy valioso, ¿no? Y los profetas tienen que estarle recordando al pueblo que lo que Dios ha hecho con Israel siempre ha sido desde la base de la gracia, desde la base de la misericordia. Pero bueno, tenemos lo cierto es que Dios se eligió un pueblo para sí. Y este pueblo que Dios eligió para sí, pues indudablemente son Israel. Pero esa elección, después, repetimos, se va a convertir en sombra para lo venidero, como bien dicen los escritos del Nuevo Testamento. Lo que antes era sombra, reflejaban una realidad venidera. Eh, Junto a la elección tenemos otro elemento importantísimo que va a constituir el centro de la razón de ser y de la esencia de la religión judía, que es, por supuesto, la ley. Y la ley vista como esta manifestación, cualquier cosa que se contenga en la revelación del Antiguo Testamento su propósito es manifestar. Pero si su propósito es manifestar, ya lo dice lo que estamos manejando aquí en nuestra clase, que finalmente es una intermediación. Y lo que es una intermediación no puede ocupar el lugar de la esencia. Es decir, la creación es una manifestación del creador, pero no es el creador. ¿Sí? La creación es algo que el creador hizo para manifestarse a sí mismo. La elección de gracia, elegir a un pueblo, es una intermediación para manifestar al Dios verdadero.
Y en este caso la ley también es una intermediación. La ley no es Dios. La ley es una intermediación que Dios puso para manifestar su voluntad. Y esto pudiera parecer muy lógico o muy, pues muy fácil de entender, pero en la práctica, Israel sobrevaloró la ley al grado de convertirla en Dios mismo. Entonces, la ley es una intermediación. ¿Y cuál es su función de la ley? Pues manifestar la voluntad divina. Y obviamente si hablamos de la ley en el Antiguo Testamento, pues encontramos un sinnúmero de mandamientos, prescripciones, ordenanzas, etcétera, ¿no? Que si las contamos, el conteo aproximado son de 613 mandamientos, pero de esos 613 mandamientos que abarcan toda la vida del pueblo, no solo las cuestiones culticas, las cuestiones que tienen que ver con el hogar, con la familia, el trato con los extranjeros, la alimentación, por supuesto. Es decir, son leyes, son un grupo de ordenanzas, de prescripciones, de mandamientos que abarcan toda la vida del pueblo, pero al fin y al cabo son una intermediación también. Y por último, tenemos otra intermediación. ¿Por qué llamamos a Cristo intermediación? ¿Por qué estamos llamando a Cristo intermediación? Porque aquí, ojo, aquí es esto, hay que poner mucha atención, porque si estamos poniendo a Cristo dentro de este marco de las intermediaciones, entonces diríamos, o casi estaríamos diciendo que entonces Cristo tiene el mismo valor que la ley, o que la elección, o que la creación. Pero, ¿por qué lo estamos poniendo aquí? Porque finalmente en el fenómeno revelatorio, en el proceso de la revelación de Dios, Cristo, la encarnación, porque la encarnación ocurre dentro de este proceso, dentro de este horizonte revelatorio. Entonces, en cuanto a horizonte revelatorio, entonces sí se aplica que Cristo sea una intermediación, pero no debemos perder de vista que aunque Cristo puede ser, digamos, clasificado como una intermediación, es obvio que Cristo supera cualquier intermediación anterior a él. Y no solo cualquier intermediación anterior a él, sino que Jesucristo será la intermediación por excelencia cuyo brillo, cuya luz, cuyo resplandor oscurecerá todo lo demás. Y entonces, sí estamos poniendo a Jesucristo aquí como una intermediación también en ese fenómeno revelatorio, pero es obvio, repetimos, que Jesucristo supera a cualquiera de las intermediaciones anteriores. Creo que esto debe de quedar muy claro siempre, porque sí suele haber a veces alguna confusión de equiparar a Jesucristo, por ejemplo, con la ley, malinterpretar aquellos pasajes que, por ejemplo, voy a citar uno que con frecuencia es muy mal interpretado, que cuando Jesús en el Evangelio de Mateo dice, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y entonces esto se malinterpreta diciendo, bueno, Cristo reconoce que él mismo está en función de la ley, que lo más importante es la ley, y entonces él vino también para cumplir la ley. Y si él vino para cumplir la ley, es que entonces lo más importante era la ley. Es ese tipo de interpretación que está muy popularizado, muy insertado en la mente de muchos creyentes, pues es una mala interpretación, porque Jesucristo no está en función de la ley.
Jesucristo es la plenitud de todo eso. Y cuando en ese pasaje dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, se refiere a la... Cuando Jesucristo utiliza el paquete, la ley y los profetas, se refiere a la revelación del Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice, no he venido a anular esa revelación del Antiguo Testamento, expresada en la ley o en los profetas. No he venido a anularlo. He venido a cumplir, es decir, la palabra griega que ahí aparece es pleroma, he venido a cumplir, he venido a darle sentido a toda esa revelación que ya se había expresado en la ley o en los profetas. Yo soy el fin de esa revelación. Y por supuesto es totalmente diferente este sentido que estoy comentando al otro, en donde se hace aparecer a Cristo también como menor o como si estuviera en función de la ley, lo cual es totalmente equivocado. Muy bien. Entonces, hay intermediaciones. Y aquí estamos poniendo las más importantes, las más sobresalientes, las que han marcado un punto notable en el proceso revelatorio. Por eso tenemos aquí la creación, la elección, la ley y el propio Jesucristo. Pero sin olvidar que de todas esas intermediaciones, pues Jesucristo es la más perfecta y plena. Bueno, y como, y como justo estamos hablando de una revelación progresiva, ya estamos entrando más directamente a la cristología. Creo que se me está olvidando mencionar una cuestión muy importante, y es lo que tiene que ver con el tema o el uso del término cristología. La cristología tiene que ver con toda esa doctrina, con toda esa base bíblica y teológica que tiene que ver con la obra de Jesucristo. Em, eh, Aquí viene una parte complicada. Aquí yo quiero tomar un momento para explicar esta parte. Y esto es esencial que quede claro para ustedes. Hablamos de Jesucristo, es decir, Jesucristo existe en la encarnación. Antes existía, o sea, su existencia es eterna, por supuesto. Pero Jesucristo como tal viene a existir en el momento de la encarnación. Tenemos una existencia del Hijo de Dios que es eterna, pero como hablamos de una revelación progresiva, la revelación siempre va a tener, es ese proceso de comunicación que Dios tiene con el ser humano. Eso es la revelación. Sí, antes de que exista el ser humano, antes de que exista el ser humano y la creación misma, no hay propiamente un fenómeno revelatorio. El fenómeno revelatorio existe porque existe el ser humano. Y porque existe el ser humano, entonces Dios se da a la tarea de autocomunicarse, de autorrevelarse, de darse a conocer al ser humano. Entonces, hablamos de fenómeno revelatorio, de proceso revelatorio, de revelación progresiva, solamente en el contexto de lo humano. Y en ese mismo contexto de lo humano, hablamos de Jesucristo. Repito, porque Jesucristo ha venido a encarnarse, ha venido a ser parte de ese horizonte de la revelación en un momento específico de la historia. Por eso es que aquí viene la encarnación desde la perspectiva de Cristo como mediador. La encarnación marca esta historicidad de Dios. Quiere decir que la revelación, al marcar la historicidad de Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo.
porque la encarnación es eso. Em, un término que voy a estar utilizando al hablar del tema de la cristología, y este concepto es la kenosis, la teoría de la kenosis, y la kenosis es una palabra griega que significa vaciamiento, y la encontramos, por supuesto, en el himno de Filipenses 2, cuando dice, porque estando Jesucristo no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se negó a sí mismo, se vació a sí mismo, viniendo a ser como los hombres y estando sujeto incluso a muerte y muerte de cruz. Este vaciamiento que experimenta Jesucristo es justamente la encarnación. Entonces, por eso es que digo que Jesucristo viene a existir en la encarnación. No que el Hijo de Dios no existiera, porque Él tiene una existencia eterna. Y lo eterno no está, es justamente aquello que no está sujeto a tiempo. A veces en la mentalidad popular, la eternidad se entiende como una acumulación interminable de días, meses, años, siglos, etcétera. Y pensamos la eternidad son 1000 siglos, 10.000 siglos, 100.000 siglos, lo que sea. Pero no, realmente no. La eternidad como tal en Dios es aquella condición en donde el tiempo no tiene sentido. Eso es que en palabras humanas se dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es una manera simbólica de decir en Dios el tiempo no existe, porque en la eternidad divina el tiempo no existe. El tiempo existe para las personas finitas, para nosotros, para la creación. Incluso la creación tiene su tiempo. Por ejemplo, las estrellas, hay estrellas que viven miles de millones de años. Nuestro propio sol, el sol que nos alumbra y da vida a nosotros, a la creación, al planeta Tierra, tiene un promedio, tiene una edad aproximada hasta ahorita de unos 15.000 millones de años, pero va a llegar un momento en que nuestro sol también colapse y muera. Toda la creación está sujeta a tiempo. Todo lo físico está sujeto a tiempo, pero la eternidad como tal, el concepto de eternidad es aquella condición en donde simplemente el tiempo no existe, el tiempo no tiene sentido. Entonces, vuelvo al punto. Jesucristo viene a existir en el tiempo al encarnarse, se atemporiza, se hace historia con el ser humano. Pero repetimos, el Hijo de Dios es eterno, siempre, Él siempre ha existido, nunca ha estado sujeto a tiempo, pero hay una historicidad, hay un contacto con lo humano justo en ese momento de la encarnación. Por eso es que una de los más grandes misterios que existe en la teología es justamente cuando Dios se autolimita para hacerse hombre, ¿no? Para hacerse ser humano con nosotros. Y ese es un gran misterio de la teología, cómo puede lo que es eterno autolimitarse de tal manera que viene a existir entre los seres humanos finitos y estando sujeto a todas estas cosas, como lo vamos a ver en la cristología. Muy bien, entonces la encarnación tiene que verse dentro de esa perspectiva de Cristo como mediador y dentro de esa perspectiva de la revelación progresiva de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesucristo es mediador y espiritual y teológicamente los escritores lo reconocen, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y lo dice muy claramente Jesucristo hombre. Es decir, aquel Hijo de Dios que habitaba en la eternidad, donde el tiempo no existe, ha venido a encarnarse y ha venido a hacerse hombre
como nosotros. Por eso es que en la cristología siempre van a estar presentes estos dos elementos. En la persona de Jesucristo siempre van a estar presentes esos dos elementos, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ese es uno de los principios cristológicos por excelencia, de que la encarnación de Jesucristo, que repetimos, tiene un aspecto de misterio en el sentido de que no hay palabras que lo puedan explicar, pero ha sido un evento que conserva estas dos cuestiones, esta doble dimensión de, por un lado, lo divino y por otro lado, lo humano. Y esto, repito, es una de las em, cuestiones que en la cristología tienen que balancearse muy bien y también enfatizarse. No podemos eh, em, valorar un aspecto más que sobre el otro. Y cada aspecto, de hecho, tiene su aplicación práctica. ¿En qué sentido tiene la aplicación práctica el estar conscientes de que Jesucristo tiene en él una parte divina? Bueno, eso tiene sus implicaciones prácticas o pastorales, pero también, ¿qué sentido tiene apreciar o tener un correcto balance de su naturaleza divina? Bueno, eso también tiene aplicaciones pastorales para el creyente, para el ser humano. Pero justamente dentro de esta revelación progresiva, Jesucristo viene a ser su encarnación, su presencia en el mundo, viene a ser lo máximo, viene a ser lo más grande, lo más tangible, lo más específico de lo que Dios quiere con el ser humano. Por eso es que con él ya no ha habido más revelación. Es decir, todo lo que hubo antes llegó hasta Jesucristo. Y de Jesucristo ahí se termina la revelación de Dios, y ahora todo lo que vendrá para adelante, pues van a ser efectos, consecuencias de esa encarnación de Jesucristo. Incluso la segunda venida está anclada, está fundamentada en ese primer advenimiento del Señor. Y por eso es que resulta un eje, es un antes y un después. La encarnación es un antes y un después, porque es lo que va a regular toda la revelación de Dios o todo el contacto de Dios con el ser humano. Muy bien, me gustaría preguntar si hasta aquí, queridos hermanos, tenemos alguna pregunta. Yo les estaba diciendo un poquito al inicio que la sesión de hoy y la de mañana van a ser un poco pesaditas, van a tener su propia dificultad, porque pues vamos a estar manejando estos conceptos que tienen que ver con la cristología. Entonces sí me gustaría irme con cuidado para que todo esto, dentro de lo posible, se vaya entendiendo, bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Bueno, de todas maneras, en el momento que ustedes quieran preguntar o comentar algo, por favor, solo señalen con su manita y atenderemos inmediatamente. Bueno, entonces sigo avanzando. Eh, entonces, hablamos de una encarnación, y yo decía que voy a estar utilizando un término que es kenosis, el término de kenosis, para referirme a esa presencia del Hijo de Dios en el escenario humano. Entonces,
¿Cómo es que conocemos o por qué nombre conocemos al Hijo de Dios en el escenario humano? Bueno, lo conocemos con el nombre de Jesucristo. En la teología se habla de el logos haciendo referencia a esa palabra divina. Por eso es que el Evangelio de Juan, al inicio de su prólogo, en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, el logos, en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Entonces, esta es una manera muy teológica, muy directa de referirse a la eternidad de Jesucristo. Pero repetimos, Jesucristo es tal en el escenario de la revelación. Antes hablamos, por supuesto, del Hijo de Dios. ¿Y cómo hablamos del Hijo de Dios? Pues por la misma revelación que nos da elementos para ello, ¿no? Por eso, eh, una de las cosas que se van a puntualizar con respecto a la cristología es que él es antes de que las cosas fueran, ¿no? Es antes de que la creación tenga lugar. A veces el manejo del tiempo es complicado, pero Jesucristo, en cuanto Hijo de Dios, es antes de que todas las cosas hayan tenido lugar, antes de la creación, antes de todo. Pero cuando decimos es antes, eso ya marca un tiempo también. Marca un tiempo y por eso yo decía que es muy complicado hablar de la eternidad sin tener que utilizar esta referencia del tiempo. Pero bueno, es una de las complicaciones que debemos reconocer. Muy bien, pues entonces vamos adelante y si ustedes ya tienen algún comentario, lo repito, en el momento que ustedes así lo necesiten, con toda confianza, podemos comentar y platicar más todavía. Eh, Muy bien. Decía que si viene la cristología tiene que poner atención a la doble naturaleza de Jesucristo, es decir, lo divino y lo humano, esto también tiene sus implicaciones y sus aplicaciones de las dos maneras. Entonces tenemos aquí, ¿cuál es la función de las dos naturalezas en la economía salvífica? Cuando hablamos de economía salvífica, hablamos de todo aquel proceso por el cual Dios establece su oferta de salvación para el ser humano. Entonces, economía salvífica eso no es otra cosa sino toda esa operatividad, toda esa funcionalidad que tiene la salvación. Muy bien, entonces tenemos este diagrama que pues intenta un poco acercarse para ejemplificar lo que estamos considerando. Hay una función, cada una de las naturalezas, tanto la divina como la humana, cada una de ellas tiene su propio impacto en el plan de salvación de Dios. Y vamos a considerar esta parte también detenidamente. Bien, hay una sola persona. Esto parecería obvio que yo diga una sola persona. De pronto ustedes pudieran pensar, bueno, hermano Trejo, es que esto es obvio, Jesucristo no eran dos personas, era una sola persona. Y parece obvio que lo ponga, pero es necesario ponerlo porque lo que para nosotros parece tan claro no fue tan claro en la segunda mitad del primer siglo. Por eso es que hubo una confusión y de hecho esa confusión ha tenido su propio
propia evolución al paso del tiempo y sus propias repercusiones también al paso de los siglos. Muy bien, entonces una sola persona, dos naturalezas. Es un solo mediador, es un mediador. Jesucristo, por supuesto, es mediador porque estamos hablando del proceso revelatorio. Entonces, siempre que uno habla del contexto de la revelación, del horizonte salvífico, siempre tenemos que hablar de Jesucristo como mediador. Es el concepto correcto que se debe de usar. Jesucristo es mediador en ese proceso revelatorio. Entonces, hablamos de una sola persona, pero de dos naturalezas. Les voy a hacer una pregunta para resaltar esta cuestión de lo lógico o no que puede parecer que yo ponga una sola persona. Que en primera instancia diríamos, hermano Trejo, eso ni siquiera tenía que ponerse ahí. Claro que Jesucristo es una sola persona. Muy bien, pero voy a meterlos un poquito en esta cuestión de por qué sí tengo que hacerlo. Les voy a hacer una pregunta que en apariencia puede parecer muy fácil, pero es muy complicada, de hecho. Ahí va la pregunta, queridos hermanos y hermanas. Cuando Jesucristo hizo los milagros, ¿qué parte de él realizó los milagros? ¿La parte divina o la parte humana? ¿Alguien me quiere responder? Cuando Jesucristo realizó los milagros, ¿qué parte de él lo hizo? ¿La parte divina o la parte humana? Paz, hermano. Ok, a ver, tengo a mi hermana Amanda y tengo a mi hermana Esmeralda. Primero vamos a darle la palabra a mi hermana Amanda. Y tengo por ahí también otro micrófono, pero no suena tan clara. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, hermana Amanda, adelante, por favor. Bueno, yo creo que la parte divina hizo los milagros, pero para comunicar y para poder expresar esos milagros, pues tuvo que utilizar la persona como tal, ¿no? Pero en sí los milagros, pues los hace la parte divina. Ok, muy bien, Útil. muchas gracias. Sí, ¿algo más que quiera agregar, hermana Amanda? No, señor, bien, ahí está. Ok, ok, muy bien, muchas gracias, mi hermana. Hermana Esmeralda. Coincide un poco mi hermano con lo que dice mi hermana Amanda, que es la parte divina la que hace los milagros, pero utilizando el cuerpo humano. Porque, bueno, recordaba yo cuando la mujer de flujo, ¿no? Se acerca a él y lo toca. Entonces dice que sale, él siente que sale ese poder de él y ella es sanada, pero pues al que toca es a la parte humana. Pero pues la parte divina es la que saca ese poder, esa sanación hacia esta mujer. Y bueno, y en algunos otros casos, sucede igual. Ok, sí, claro. Entonces, hay una, gracias, hermana Esmeralda. Entonces hay una coincidencia ahorita de inicio en cuanto a esta parte, ¿no? Fíjense cómo es muy fácil caer en esta cuestión. Decimos que los milagros son operados por la parte divina. Ahora, los voy a meter un poquito, los voy a complicar un poquito más. Si observamos la Biblia, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿Jesucristo fue el único que hizo milagros?
No, No, Denme ejemplos. ¿Quién más hizo milagros? pues en el Antiguo Testamento, digamos que los milagros como por ejemplo la alimentación del maná, obviamente lo hizo Dios Padre, o bueno, el creador de los cielos y de la tierra. Y en el Nuevo Testamento también en algunos momentos los apóstoles. Ok, correcto. Sí, muy cierto, hermana Amanda. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, que también operan milagros y, y no son divinos. Y en el Nuevo Testamento, usted ya mencionó que los apóstoles, según el registro bíblico, también operaron milagros. Entonces, no se necesita ser divino para operar milagros, ¿correcto? Eh, Ahora, si volvemos a la pregunta de qué parte de Jesucristo operó los milagros, la parte divina o la parte humana, y entonces ya hemos coincidido en que fue la parte divina en colaboración con la parte humana, porque entendemos que la parte divina necesitaba un medio también necesitaba su propio medio de comunicación, que era el cuerpo. Pero fíjense, esa es la complicación de la cristología, por eso cuando yo pongo aquí una sola persona, decían, bueno, no, es que el cuerpo fue habitado por el Logos, ese Hijo de Dios eterno. Entonces, el cuerpo es habitado por el Logos y entonces puede hablar la voluntad de Dios, puede enseñar lo que Dios quiere, puede obrar las maravillas de Dios, pero porque ese cuerpo fue habitado por el Logos. Entonces, hay quienes dicen, bueno, es que la conciencia que todo el tiempo estuvo operando en Jesucristo fue la conciencia divina, no la humana. Lo humano, el cuerpo solamente, es como cuando ustedes se ponen un guante. El guante, si el guante está ahí solito, no pasa nada, no se mueve, no nada, pero cuando ustedes se ponen el guante, entonces ustedes ya pueden mover y el guante solo refleja los movimientos de lo que está adentro, es decir, de la mano. Es decir, el cuerpo humano fue el guante para el Hijo de Dios, para que él a través de ese cuerpo manifestara las acciones divinas. Entonces, el cuerpo solamente fue un envase habitado por el Logos para operar el plan salvífico de Dios. No, eso no es lo que la cristología bíblica enseña. Entonces, por eso parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Alguien más que quiera opinar? Por ahí yo escuchaba una voz varonil, una voz de un hermano, pero no supe quién era que quería también opinar. Bueno, ok. Entonces, retomamos esta parte. Entonces, al poner una sola persona, puede parecer obvio que yo ponga una sola persona, naturalmente era una sola persona, pero ya el hecho de pensar, bueno, es que lo hizo la parte divina, pero la parte divina necesitaba un cuerpo para expresarse, para hablar, para observar, para tocar, etcétera. Pero es muy fácil caer en esta trampa de que, bueno, entonces, ¿qué fue el cuerpo? El cuerpo solamente fue ese envase para el logos, fue ese guante que se puso el Logos para poder operar y eso. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Pero vamos a esta parte, dice, la función de las dos naturalezas, algo que a lo largo de la historia siempre se ha defendido, que no ha sido la única postura. Déjenme decirles, hay distintas maneras de ver la cristología o la persona de Jesucristo. Pero la doctrina cristológica por excelencia es
respetar las dos naturalezas. Y cuando se habla de las dos naturalezas, se quiere decir que es todo lo humano, pero también todo lo divino. Y no es fácil esta parte, por eso yo decía que hoy y mañana y la siguiente semana vamos a ver cosas un poquito complicadas, pero ustedes tienen que estar muy atentos para que algo que no se entienda muy bien o alguna interrogación o pregunta que ustedes tengan, con toda libertad, por supuesto, háganla. Bueno, entonces tenemos tenemos al mediador que es una sola persona con dos naturalezas. Las dos naturalezas siempre tienen que ser reconocidas y las dos naturalezas al 100%, ni una más ni una menos. Esto va a ser muy complicado porque hubo posturas en donde decían, bueno, es que obviamente la parte humana solamente hizo lo que la parte divina quería. O sea, ¿quién nos va a salvar? Pues Dios. Entonces, ¿quién sabe hacer las cosas? ¿El hombre o Dios? No, pues Dios. Entonces, la parte humana siempre estuvo subordinada, estuvo supeditada a la parte divina y se convirtió simplemente en un instrumento. Por eso yo utilizo la palabra guante. A veces a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero entonces lo humano se convirtió en el guante del logos y como cuando uno maneja, hemos visto esas representaciones de títeres en donde el títere es una figurita que cuando uno le mete la mano, pues ya uno puede, en esa representación puede hacerlo hablar, moverse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo muy similar dicen que ocurrió con la persona de Jesucristo, ¿no? O sea, el Logos vino, habitó lo humano y cumplió su función salvífica, pero eso no es lo que la cristología bíblica enseña. Muy bien, entonces, volviendo a este punto, tenemos un mediador y tenemos una sola persona con dos naturalezas, lo divino y lo humano. ¿Y para qué sirve cada cosa? ¿Para qué sirve lo humano y para qué sirve lo divino? Lo humano sirve para lo que dice Hebreos 4:15. Tenemos ahí una cita de Hebreos, las dos son citas de Hebreos. Me hace muy interesante el libro de Hebreos porque plasma este proceso revelatorio de Dios, pero anclado en Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el eje. Cuando, cuando uno maneja un eje, un centro, entonces todo gira en torno a ese eje, a ese centro. Es como en nuestro sistema solar. Los planetas, los distintos planetas y cuerpos celestes que hay en él, giran en torno a ese eje. Ese eje es el Sol. Entonces, la Tierra y los demás planetas están girando. Algo muy parecido es lo que dice Hebreos con respecto a Jesucristo. Toda la revelación de Dios, todos los eventos, todos los personajes, todos los detalles giran en torno a ese eje. Y ese eje es, por supuesto, Jesucristo. Entonces, por eso quise utilizar dos pasajes de Hebreos, uno en 4:15 y otro Hebreos 10:5, para ejemplificar esta función de las dos naturalezas de Jesucristo dentro del plan de salvación. Muy bien, entonces, ¿qué función tiene lo humano? ¿Cuál es la función de lo humano? Y nos dice Hebreos 4:15, dice, no tenemos un sumo sacerdote. eh, una de las figuras, y esto lo hace de manera muy especial,
el autor de Hebreos es colocar las grandes instituciones del Antiguo Testamento en Jesucristo. Una de las grandes instituciones del Antiguo Testamento es el sacerdocio. Por eso el sacerdocio tiene un papel preponderante cuando Jesús llega. Cuando Jesús llega, se encarna y empieza a vivir y a ejercer su ministerio, él puede ver claramente que el sacerdocio es una institución. Y es una institución que ha perdurado por siglos. El lugar, el sumo sacerdote, el lugar que tenía la familia sacerdotal en todo el esquema de vida del pueblo israelita, pues era uno de los papeles y funciones y lugares preponderantes. Entonces, por eso el escritor de Hebreos traslada esas grandes instituciones del Antiguo Testamento en Jesucristo. Y por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿A qué se refiere con las debilidades? Bueno, él se está refiriendo, en el original griego aparece esta palabra que yo he transliterado, y es asteneia, y con esa se refiere, con ese concepto, con esa palabra se refiere a lo que caracteriza a lo humano, la fragilidad. Toda esa condición de lo humano, a eso se refiere. No debe entenderse las debilidades solamente con, por ejemplo, la enfermedad o cuestiones así negativas, no. Cuando en ese pasaje se hace referencia a compadecerse según nuestras debilidades, debemos entender que eso se refiere según nuestra condición humana. Toda la condición, todas las características que tienen que ver con lo humano. Entonces, por eso es otra manera de decir o de afirmar que Jesucristo se hizo humano, no que ocupó un guante humano, no que ocupó un títere humano, no, sino que Jesucristo se hizo humano al 100%. Dice, y sigue diciendo, Hebreos 4:15, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y ahí la palabra que utiliza es homoioteta. Ese homo, utilizamos esa palabra ya en el castellano para referirnos a cuando algo es mi homólogo. Por ejemplo, se dice, el presidente de México fue visitado por su homólogo de Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente mexicano fue visitado por el presidente argentino, porque hablar de homólogo quiere decir que alguien que es exactamente igual. Entonces, la palabra que aparece aquí para semejanza es esa, alguien que es igual que nosotros, que alguien que está bajo la condición de nosotros. Pero subraya, y ese es otro aspecto de la cristología muy importante, dice, pero sin pecado. Es decir, sujeto a nuestra condición humana y siendo tentado en todo. ¿Qué sentido? Esta es la parte de la cristología que no siempre se atiende de manera correcta. ¿Qué sentido tiene tentar? Imagínense el pasaje o el relato que nos proporciona Mateo 4, cuando es la tentación de Satanás contra Jesucristo. Dice Mateo 4:1 que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo les haría una pregunta, queridos hermanos, hermanas. ¿Qué sentido tiene tentar a alguien que no puede ser tentado? ¿Qué sentido tiene tentar a alguien que no puede caer?
Es entonces hacer una farsa, es hacer un teatro nada más. Pero si alguien tienta, si Satanás tentó a Jesucristo porque podía ser tentado, porque podía caer, porque podía abandonar y traicionar su proyecto de salvación, entonces era porque efectivamente Jesucristo sí podía ser tentado y sí podía caer. Por eso es que Satanás, el tentador, el diabolos, hizo su función. Es decir, no están jugando simplemente una farsa, no están haciendo una farsa. Por eso es que aquí un punto muy importante de la cristología es que Jesucristo sí tenía la condición humana, pero no cometió pecado. Y no porque no pudiera o porque no quisiera, sino porque él estaba viendo que también vamos a considerar esa parte cuando entremos al aspecto de la aplicación de la salvación, porque él estaba viviendo y experimentando algo más allá de solo el momento presente. Y esto es lo que tiene que ver con la aplicación de la salvación en el ser humano, en el creyente. Pero entonces, en este pasaje de Hebreos 4:15 nos marca los elementos tan esenciales de la cristología, es que Jesucristo se hizo humano conforme a nuestra condición y estando en esa condición de lo humano, con todas sus características, etcétera, etcétera, fue tentado en todo, pero fue tentado realmente, no figurativamente, no como una farsa, no como algo, eh, como si hubieran hecho una escena de teatro, no. O sea, fue real. Es decir, y por eso el tentador se esfuerza en hacer caer a Jesús, pero es muy interesante cómo en Mateo 4 la teología que se refleja ahí con la tentación de Jesús es el depender de la palabra de Dios. Y si ustedes miran con detenimiento las tentaciones del diablo hacia Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, échate abajo porque Dios enviará a sus ángeles, todo es los reinos y la riqueza de los reinos yo te daré si postrado me adorares. La única manera que Jesús tiene para vencer al tentador no es a través de sus poderes divinos, jamás. Es a través de su confianza en la palabra de Dios y a través de su fe en las promesas divinas. Y eso es muy humano. Por eso es que diríamos, ¿cómo es que Jesucristo venció al tentador? No lo venció con su parte divina, lo venció con su parte humana, con su fe, con su dependencia de Dios, con su ser obediente a la voluntad divina. Y eso está muy cercano a nosotros, porque nosotros somos humanos y nosotros podemos obtener la misma victoria de Jesucristo sin necesariamente ser divinos. Y bueno, pero esta parte, queridos hermanos, hermanas, esta parte es muy importante porque nos enseña este elemento de la cristología, en considerar que la parte humana de Jesús fue una parte humana real y operativamente consciente. Y eso en el balance de las dos naturalezas es importantísimo. Muy bien, vamos a Hebreos 10:5. ¿Qué nos dice Hebreos 10:5? Nos habla justamente indirectamente de la preexistencia de la eternidad.
Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Fíjense cómo juega la revelación. La revelación es un horizonte que ya lo dijimos, que va creciendo, va haciéndose de manera progresiva. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero nos preguntaríamos, ¿quién puso los sacrificios y las ofrendas? Pues las puso Dios. ¿Quién determinó? Aunque había una familia sacerdotal, aunque había un sumo sacerdote, etcétera, etcétera, ellos no inventaron los sacrificios. Ellos cumplieron lo que Dios había estipulado acerca de sacrificios y ofrendas. Hay todo un esquema sacrificial en el Antiguo Testamento, pero son ordenanzas divinas. Entonces, ¿por qué lo que Dios pone después no lo quiere? Bueno, no es simplemente porque no lo quiera, sino es simplemente porque el ser humano no pudo ver la esencia de lo que Dios les quería enseñar. Por eso dice aquí en Hebreos 10:5, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, soma. Es la palabra griega soma, pero cuando dice soma, no se refiere solamente al envase, sino se refiere más me preparaste cuerpo, me preparaste toda la condición de lo humano, incluida la conciencia. Dice, y vuelve a repetir, holocaustos y expiaciones. Ahora ya nos va revelando un poco más de qué sentido tenían los sacrificios y las ofrendas. Expiar el pecado. Eso era su objetivo primordial. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero si revisamos el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo muchas veces se ve y se repite que el aroma de los sacrificios y todo eso suben como un aroma, como un perfume agradable a Dios. Y a veces utilizamos esa figura también para nuestros cultos, ¿no? Decimos que nuestros cultos actuales son como ese olor fragante, agradable a Dios. Bueno, estamos utilizando esas figuras del esquema sacrificial, en donde se dice que así eran las cosas. Sin embargo, aquí dice, holocaustos y expresiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, y aquí la palabra griega para hacer es la que viene ahí, oieisai, y eso significa para concretar, para ejecutar, para llevar a cabo. Antes se llevaban a cabo los sacrificios, las expiaciones y las ofrendas de paz y todas aquellas cosas, pero no ocurría nada, no sucedía nada y todo se convirtió en un ritual vicioso porque llegó a ser lo más importante, ¿no? ¿Qué llegó a ser lo más importante? El ofrecer todo aquello, los cultos. Por eso Isaías, cuando escribe su libro, se enoja contra el pueblo y encarna las palabras de Dios cuando dice, ¿para qué quiero vuestros sacrificios, vuestros días de fiesta? Dice, harto estoy de todo eso. Bueno, pues es que cuando uno mira la intermediación como el fin último y no como algo que muestra algo más grande, una realidad más grande, entonces uno se pierde en estas cuestiones de lo ritual. Y si quieren, lo podemos poner como un ejemplo también actual. Hay muchos hermanos y hermanas que
que con el hecho de hacer presencia física en la iglesia, dicen, ya cumplí la voluntad divina. Y entonces van al templo y están ahí en el culto y participan y dicen, se sienten bien porque dicen, ya, es lo que Dios quería, ya lo hice, bendito Dios, bendíceme. Entonces uno se puede acostumbrar muy fácil a las cosas, a hacer cosas. Y uno va olvidando, ¿por qué las estoy haciendo? Claro, a veces es muy fácil decir, eh, ¿por qué estás aquí, hermanito, hermanita? Porque Dios quiere, porque es la voluntad de Dios. Y ya terminó, me regreso a mi casa. Y convertir las cosas así en algo rutinario, o algo como un ritual que los rituales tienen su importancia si se ejecutan. Si se ejecutan, las llevamos a cabo y decimos, ya cumplí, ya hice lo que Dios quería, ya quedo libre. Cumplí, llevé a cabo el compromiso, ya soy libre. Pero no es eso lo que la escritura quiere enseñar y no es eso el reflejo y las consecuencias de la cristología. Porque Jesucristo tuvo que venir. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo? ¿Por qué Dios no simplemente levantó un segundo Moisés, otro Elías, otro Eliseo, otro Jeremías, otro Isaías, 10 Juan Bautista, no sé? O sea, por qué tuvo que venir Jesucristo? ¿Por qué por qué las intermediaciones se vician y no alcanzan su objetivo? La ley se vició, no alcanzó su objetivo. El concepto de elección se vició, no alcanzó su objetivo. La creación tampoco, o sea, el ser humano creó muchos ídolos y como dice Pablo, adoraron a las criaturas antes que al Creador. Todo se vicia. El ser humano es así, el ser humano, diría alguien, el ser humano todo lo corrompe, todo lo vicia, aunque pudiera tener un fin bueno. Comienza teniendo un fin bueno, comienza siendo bueno, pero al cabo del tiempo todo se pervierte. Por eso es que los sumos sacerdotes que operaban en el tiempo de Jesucristo, pues estaban cumpliendo los mandamientos, estaban cumpliendo lo que decía el libro de Levítico sobre las ofrendas y todo eso, lo estaban haciendo, lo estaban llevando a cabo. Pero Jesús les dice, habéis hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones, aunque estaban cumpliendo con las ordenanzas divinas. Pero es simplemente llevar a cabo el ritual y olvidarse de lo esencial, lo cual hoy también puede llegar a suceder. Cumplimos el ritual, cumplimos el mandamiento y decimos, pues ya cumplí, ya soy libre. Pero, y cumplimos con el ritual, sí, pero estamos cumpliendo con lo que Dios quiere, esa es una gran pregunta. Y dice aquí, para terminar esa parte de Hebreos 10, 5 al 7, dice, entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, es decir, el cumplimiento de la revelación. Estoy aquí para cumplir la revelación. He venido para darle sentido a todas esas intermediaciones que tienen su punto clímax que se terminan con Jesucristo, con su obra solamente. Por eso es que la relevancia que tiene Jesucristo, la relevancia que tiene la cristología,
no tiene punto de comparación con nada. Por eso es que Hebreos lo dice muy bien. Todo lo demás es sombra, sombra. ¿Y qué es una sombra, hermanos? Una sombra es aquel reflejo oscuro de la realidad perfecta. Y la realidad perfecta es Jesucristo. Por eso es que todo lo demás se convierte en una frente a Él. Y con Él, todo lo demás viene a ser un reflejo oscuro. Y a veces uno puede eh, confundirse y pensar que ese reflejo oscuro nos seguimos aferrando a él en lugar de disfrutar y vivir y experimentar esa realidad luminosa que es Jesucristo. Bueno, entonces es muy interesante el libro de Hebreos. Si ustedes ya lo leyeron, vuélvanlo a repasar. Si no lo han leído, les recomiendo mucho que lo hagan porque tiene la virtud, Hebreos tiene la virtud de plasmar todo el horizonte de la revelación, pero en Jesucristo, con Jesucristo como eje, con Jesucristo como centro. Y eso es muy cristológico, esa es una de las cristologías que muy bien resaltan en el Nuevo Testamento. Muy bien. Em, ¿Tienen alguna pregunta o comentario, hermanos? Muy bien, vamos a lo siguiente. Ah, ¿Para qué sirve? Seguimos en el punto anterior. ¿Para qué sirve la parte humana y para qué sirve la parte divina de Jesucristo? Por utilizar esos términos, ¿no? Dice la función de las naturalezas en el plan de salvación. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan. Y una idea muy extendida en la experiencia o en las prácticas cristianas actuales es que en la medida que cumplamos la ley, en esa misma medida vamos a ser perfectos. Es cierto, ya no hacemos sacrificios, no vamos al templo los sábados y está el ministro o el pastor ejecutando una ofrenda. Claro que eso no sucede. Pero sí en nuestra mente, en nuestras prácticas y en nuestro esquema mental, todavía seguimos pensando que la perfección la alcanzaremos en la medida en que cumplamos la ley de Dios. Eso es algo que tenemos muy anclado en nosotros. Pero justamente aquí se está diciendo lo contrario. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley es sombra de algo, de un bien, del bienestar, es la promesa del cumplimiento de aquella bendición que viene. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no puede ser la imagen, no es la imagen misma de las cosas. La ley, con todo lo que podamos decir, pensar y argumentar, la ley no es la imagen misma de las cosas, no lo es. Porque ésta nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, y aquí viene la parte lógica, de otra manera, cumplirían su propósito y cesarían de ofrecerse.
pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, y lo vuelve a repetir el escritor, porque por más que se hagan, eh, por más que se ejecuten, por más que estén continuamente realizándose, dice, no pueden quitar los pecados. Y viene entonces la consideración teológica, por lo cual entrando en ese contexto de la historia, la autolimitación de Dios para entrar en el mundo. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y todo el esquema sacrificial, todo lo que había sido estipulado en el Antiguo Testamento. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Casi no ponemos atención en esta parte. Quita lo primero para establecer lo posterior, para establecer lo último, o para establecer, como la palabra original dijera, para establecer lo pleno, lo total. Dice, así en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Quiere decir que lo que antes se decía es justamente el fin de la revelación, el fin del proceso revelatorio. Es Jesucristo. Y creo que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido de ser iglesia y de predicar la palabra y todo eso, y de tanto decir que Jesucristo, y darle las gracias por su amor, por su misericordia, por el perdón de nuestros pecados y todo eso, a pesar de eso, decimos, bueno, ya viniste, ya moriste por mí, ya me diste toda tu misericordia, todo tu perdón, toda tu reconciliación, y ahora me regreso a la ley. Y ahora ya me voy a portar bien, ya voy a guardar tu ley, ya voy a guardar la ley de Dios. Y eso es muy curioso porque justamente vamos en sentido contrario de que de lo que los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento nos están enseñando. Nos están enseñando que con Jesucristo tenemos todo. Y hay una santificación, porque aquí se habla y somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vamos a una santificación superior. Por eso es que Jesucristo les dice a quienes lo escuchan, les dice, si vuestra justicia no fuera mayor que que la de los escribas y fariseos, quienes ejecutan la ley del Antiguo Testamento, quienes diezman, quienes oran en público, quienes ayunan, quienes hacen hasta el más mínimo detalle del Antiguo Testamento, porque déjenme decirles algo. Si buscamos a alguien que cumpla cabal y a detalle las leyes del Antiguo Testamento, entonces esos son
los escribas y los fariseos. Y por eso a veces Jesús se burló de ellos y dijo, ustedes diezman dan el diezmo hasta de la semilla más pequeña. Y coláis, y cuando van a consumir algún líquido, lo coláis de la manera más detalladamente posible. Dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Pero es justamente esa es la cuestión, que a pesar de todo el tiempo que tenemos como iglesia y como creyentes, me parece que todavía no estamos dimensionando bien la obra perfecta de Jesucristo. Y no entendemos la santificación que tiene que ver con eso. Nosotros estamos atorados en la santificación que tiene que ver con la guarda de la ley. Estamos como el joven rico que le preguntaba a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para ser bueno? Bueno, los mandamientos conocen. Pues sí, es que todo esto lo hago desde mi juventud. Bueno, ¿quieres seguirme? ¿Quieres entrar en mi proyecto? Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven rico se fue triste, porque a veces es más fácil eso, es más fácil guardar mandamientos. Es más fácil decir, soy santo porque guardo los mandamientos. Pero hay una santificación diferente que viene de la obra de Jesucristo. Y una justicia que va mucho más allá de los mandamientos. Y es lo que Jesucristo reclama. Si vuestra justicia no fuere mayor de aquellos que ya guardan la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Es un llamado mucho más elevado, mucho más importante. Pero, repito, a pesar de todo el tiempo que tenemos y de toda la Biblia que conocemos y sabemos, pero que todavía nos falta experimentar y dimensionar y estar más conscientes de qué es la obra de Jesucristo y cuál es su impacto para la vida cristiana, para la vida del creyente. Muy bien. Preguntas, comentarios, hermanos. Lo que estamos haciendo el día de hoy es abrir el tema de la cristología. Y la cristología no solo en los conceptos y en todo ese marco teológico, sino también en el marco práctico, en el marco pastoral. Y sí, efectivamente, considerar el balance que tienen las dos naturalezas de Jesucristo, una sola persona, dos naturalezas, lo divino y lo humano, y cómo estas están perfectamente integradas en su persona para llevar a cabo su ministerio. Y eso evita que sobrevaloremos una cosa más que la otra. Y digamos, bueno, es que Jesucristo era tal porque pues, era el Hijo de Dios. Y hizo esto y aquello, obviamente porque era el Hijo de Dios. Y Él me entiende y me perdona porque es el Hijo de Dios. Bueno, sí, sí es el Hijo de Dios, pero cuando solo enfatizamos la parte divina, estamos desbalanceando lo que Él es. Y estamos descuidando la parte humana. Y justamente la parte humana es donde se ancla toda la ética que tiene que ver con el creyente. Todo lo que ahora nosotros llamamos santificación y obediencia y todo eso está anclado en la parte humana de Jesucristo, no en la parte divina. Porque si estuviera anclado en la parte divina, y si Él perfectamente puede cumplir la ley de Dios, entonces olvídense que nosotros lo podamos hacer, porque nosotros no somos divinos.
Pero si eso queda, si la obediencia queda en la parte humana, entonces es algo perfectamente alcanzable para nosotros, y por eso el llamado que mismo, la invitación que mismo nos hace, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una invitación a una nueva obediencia en este nuevo marco de revelación. Y eso es justamente una de las repercusiones de la cristología, pero cuando la cristología tiene un correcto balance. Y si tiene un correcto balance, entonces obviamente tendrá una ejecución también balanceada, apropiada y correcta. Muy bien, hermanos. Les voy a pasar las diapositivas del día de hoy para que ustedes las puedan repasar y meditar, y nos vemos el día de mañana para continuar con el tema, porque lo que hemos hecho el día de hoy es abrir el tema de la cristología, que por eso yo lo mencioné al inicio, es un poquito complicado, van a ser clases un poquito pesadas, pero ustedes estén muy atentos y con confianza las preguntas que ustedes tengan, los comentarios, con toda confianza para que esto vaya quedando más claro. Muy bien, hermanos. Bueno, pues con el favor de Dios nos vemos el día de mañana. Quiero dejar aquí la clase para retomar el material, para continuar con el material el día de mañana, sobre este otro tema de la teología sistemática, que es cristología. Cristología. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su atención y por su compañía, y nos vemos, primeramente Dios, el día de mañana. Hermana Esmeralda, ¿le puedo pedir de favor si nos despide en oración? Sí, hermano. Gracias, mi hermana. Bondadoso Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das permiso, Señor, de haber escuchado esta clase, el haber permitido el que respiremos, que nos podamos mover en este día, Señor. Te agradecemos y te suplicamos tu dirección para el resto del día, para nuestras actividades, de los hermanos presentes y de los que verán la clase repetida. Bendice a nuestro hermano Jesús Trejo, Señor, y guárdanos para que el día de mañana podamos estar listos para nuestra siguiente clase. Te lo imploramos en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.